Muy buenas a todos, bienvenidos al primer vídeo de este nuevo proyecto Ciberes TV. Hemos ampliado las plataformas y pasamos de Twitter también a YouTube. Así que hoy empezamos con la previa de la primera jornada de liga para nuestro club entre Real Madrid y el Osasuna. Haremos un análisis de las posibles alineaciones, la movilidad que pueda haber entre las distintas piezas que conformen la plantilla y veremos cómo pinta este nuevo inicio de temporada que aunque algunos sean bastante recelosos, yo creo que nos va a ir muy bien. Así que os dejo con la introducción y empezamos. Bien, como podéis ver en pantalla, ya ha salido la convocatoria de este primer partido, así que vamos a verla, vamos a ver qué piezas pueden ser titulares, quién puede ser un buen revulsivo desde el banquillo y vamos a analizar qué tal se presenta este primer partido para el conjunto de Xabi Alonso, porque recordemos que aunque hayamos jugado el Mundial de Clubes con el señor Xavi, este es el inicio de la nueva temporada, este es el inicio de la nueva etapa del Real Madrid y como tal mañana empieza el show. Así que vamos a empezar a ver por la línea defensiva, por los porteros y yo os daré mi opinión, os daré mi punto de vista sobre quién puede jugar, quién pueden ser los elegidos por el entrenador. Ya sabéis que adivinos no somos, puede haber variantes, puede haber distintos esquemas, puede jugar con un 4-4-2, con un 4-3-3 o incluso con un 5-3-2. Así que vamos a analizarlo y me dejéis vuestra opinión si no estáis de acuerdo conmigo o si lo estáis, que me encantará leeros y así extender un poquito más mi conocimiento y poder ver también los pensamientos de gente diversa, porque normalmente cuando se escuchan varias opiniones es cuando se llega a un punto de mayor sabiduría y a un punto de mayor sentido. Así que estoy seguro que todo lo que podéis ofrecer aquí va a ser bienvenido y me va a aportar muchísimas cosas. Así que vamos allá. Lo tenéis aquí en pantalla. Empezamos por los porteros. Obviamente, Courtois, como primer portero y figura indiscutible dentro del once inicial del Madrid. El belga sigue con nosotros y aunque muchos el año pasado le daban por medio muerto o como un portero que empezaba su declive y que no estaba en el punto de forma que estaba anteriormente, yo creo que a Courtois todavía le quedan un par de años de alto nivel. Así que obviamente el elegido será Courtois por el entrenador y aquí no hay mucho más que hablar. Mencionamos que el segundo portero es Lunin, mantenemos al ucraniano dentro de la plantilla. Es verdad que durante el verano han habido noticias diversas que le daban como una posible salida del club, pero de momento se mantiene aquí, se mantiene con nosotros. Y yo decir que Lunin, dentro de que quizás pues no sea uno de los porteros más relevantes porque al final es un suplente, a mí me parece un portero de una calidad bastante aceptable y me parece un buen suplente para el Real Madrid. No hay que olvidar la maravillosa temporada que hizo en la 2022, que nos llevó a la final de la Champions, aunque al final jugase Courtois. Así que respetos al ucraniano porque nos ha dado bastante más de lo que se podía esperar en un primer momento. Como tercer portero tenemos al señor Sergio Mestre. Bueno, no voy a añadir mucho, lo tiene muy difícil, incluso para jugar algún minuto. Así que, bueno, como siempre sabéis, en todas las plantillas tiene que haber 3 porteros por lesión y por diversas circunstancias. Así que nuestro tercer portero en este caso es Sergio Mestre, que estará cubriendo la retaguardia de Lunin y Courtois por si hubiese algún altercado. Bien, vamos a la línea defensiva. En cuanto a los convocados, pues tenemos a Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Álvaro Carreras,
Fran García y Huijsen. Bien, ahora cuando entremos en la alineación os diré mi opinión sobre quiénes van a ser los titulares, aunque a priori es bastante claro. Quizás la mayor sorpresa que pueda haber es si va a haber una línea de 4 o una línea de 5, que según mi opinión, dependiendo del momento del partido, pues jugaremos con 4 o 5 e incluso dependiendo de si estamos defendiendo o atacando, donde se podrá introducir Tchouaméni como un central un poquito más adelantado, digamos una posición entre el central y el pivote. Pero yo creo que las 4 piezas que van a jugar atrás, pues bueno, son bastante claras. Creo que no va a dejar mucha duda. En mi opinión van a ser Trent Alexander-Arnold por el lateral derecho, Militao como central derecho, Huijsen como central izquierdo y el señor Álvaro Carreras como lateral izquierdo. Como os digo, lo veremos mejor con las imágenes de la alineación, el planteamiento táctico en el campo, que ahora os lo pondré, y ahí podremos hacer diversos movimientos en función de lo que puede ir ocurriendo durante el partido y las diversas opciones que tiene el señor Xabi Alonso. Vamos a la línea de los centrocampistas, donde hay que recordar que tenemos 2 bajas bastante sensibles. Una es la de Jude Bellingham, que como sabéis operó del hombro y tiene una baja, no diré de larga duración, pero sí que de media duración, 2-3 meses, así que no contaremos con el bono de Jude durante un tiempo. Y en cuanto a Camavinga, su regreso está más cercano, pero para este partido no está convocado y no podemos contar con él, así que habrá que esperar para ver al bueno de Cama y lo que puede hacer Xabi Alonso con este gran jugador que en mi opinión es un proyecto deportivo de alto nivel. Así que vamos allá. Los convocados son Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch, que vamos a hacer aquí un pequeño matiz sobre Thiago, ya que es una de las piezas de las que se está hablando mucho. Es un pivote interesante, tiene una gran proyección. Es verdad que no lo hemos visto con el primer equipo y en ocasiones de gran relevancia contra equipos de primer nivel, pero a priori parece un jugador bastante interesante y siempre es positivo que este tipo de jugadores pues por lo menos vayan convocados y quién sabe, quizás tenga unos minutos porque la falta de efectivos en el centro del campo seguramente se haga notar. Bien es cierto que la pieza de Brahim y Franco Mastantuono, que pueden ser 2 enganches, es decir, 2 mediapuntas, salen en la delantera y no en los centrocampistas. Así que también hay que tenerlos en cuenta para esas posiciones en el centro del campo. Vamos con los convocados para la delantera, que en este caso son Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. Aquí tenemos que nombrar al señor Hendrik, que tampoco estará convocado debido a la recaída en su lesión, pero con los efectivos que tenemos arriba yo no tendría mucha preocupación. Ahora vamos a analizar todos estos efectivos en el campo, vamos a intentar posicionarlos y vamos a comentar quiénes pueden ser los elegidos y cómo puede distribuir Xabi Alonso todas estas piezas. Así que os lo voy a poner por aquí. He hecho esta alineación como alineación base. Puede ser este el 11 inicial, sí, puede haber ciertos cambios. He colocado a Courtois de titular, obviamente aquí no hay mucho debate. El belga es el portero indiscutible del club y diría que del mundo, así que no vamos a cuestionarle a estas alturas. De lateral derecho he puesto al señor Arnold, yo creo que seguirá siendo titular. Quizás le dé unos minutos a Carvajal si el partido está dentro de una comodidad relativa, pues un 0, o sea, una diferencia de 2 goles, por ejemplo, y tal, pues yo creo que en este caso se le podría meter unos minutos a Carvajal, porque es interesante ir incorporando a los lesionados, porque el señor Carvajal es una pieza fundamental para el Real Madrid, ya no solo dentro del campo, sino fuera.
así que todo lo que pueda ir jugando para intentar recortar tiempo en su recuperación será positivo. Como central derecho colocado a Militao, bien es cierto que aquí podría jugar Asensio, pero creo que debido a los conflictos extradeportivos y el regreso de Militao, que parece que está dejando muy buenas sensaciones, creo que Xavi apostará por el brasileño. De central izquierdo está Huijsen, creo que es una pieza actualmente indiscutible, creo que aquí no hay nada que comentar, será él el titular y no veo ninguna otra opción para esta posición. Y como lateral izquierdo, también actualmente lo veo bastante incuestionable, he colocado al señor Álvaro Carreras. Bien es cierto que Fran García es un extremo que le gusta bastante a Xabi Alonso, porque es un extremo de recorrido largo y bastante implicado a todos los niveles. Obviamente sabemos que Fran García tiene sus limitaciones técnicas y demás, pero en cuanto a ganas y a físico es difícil igualarle, ¿eh? También hay que mencionarlo, porque a veces se nos olvida. Pasó el año pasado con el bueno de Lucas, que tanto nos ha dado, ¿no? Y tan criticado fue, también con razón, es decir, hizo algunos partidos bochornosos, pero era porque ya no le daba. Se notaba ampliamente que no le daba el físico y como tal, pues obviamente destacaba negativamente sobre sus compañeros. Así que el caso de Fran García me parece un poco similar, dentro obviamente de que es más joven que Lucas y todavía tiene margen de mejora y de aportación al equipo. Bien, como pivote he colocado a Aurélien Tchouaméni. También creo que es intocable actualmente. Creo que tampoco hay mucha discusión en este ámbito. Y yo creo que irá acompañado de Arda Güler y Valverde. Bien es cierto que colocaba a Güler por la izquierda y a Valverde por la derecha, pero como todos sabemos, Güler suele jugar en el lado derecho. Yo lo he colocado ahí, sé que ahí va a haber rotaciones, va a haber mucha movilidad, pero creo que lo principal a destacar aquí es que Güler será quien lleve la batuta del Real Madrid, cubierto con el físico de gente como Tchouaméni y Valverde. Así que el turco tendrá bastante libertad de movimiento y entiendo que tenderá a irse a la banda derecha más que a la izquierda. Pero bueno, ya sabéis que también colocar 11, pues para que quede estético y se entienda mejor, lo he intentado colocar bastante ordenado y que así lo veáis. Pero obviamente aquí va a haber mucha movilidad y Güler no va a jugar pegado a la banda izquierda, ¿vale? Bueno, como decía, Valverde lo he puesto más pegado a la derecha y he puesto de media punta a Brahim. Aquí es donde más dudas puede haber. Puede que no juegue Brahim, puede jugar con un 4-3-3 y meter a Gonzalo de extremo derecho, ya que, como muchos sabéis, Gonzalo tiene experiencia en esta posición al jugar en el Castilla. Pero he querido apostar por Brahim por ser una alineación quizás un poquito más conservadora. Entiendo que es el primer partido, hemos tenido pocos días de entrenamiento y obviamente el equipo no está al 100%. Entonces yo veo como un poco más conservador poner a Brahim de enganche, quitando a Gonzalo, para así intentar hacer una presión media más efectiva y que no sea una alineación tan riesgosa. Veremos si Xavi decide esto o decide poner a Gonzalo de extremo. La otra opción sería Franco Mastantuono, pero yo en este caso lo descartaría totalmente para ser titular y sí que creo que va a entrar como revulsivo en la segunda parte, quizás 15 minutos, 25, bueno, por ahí puede andar, ¿no? Porque bien es cierto que Franco Mastantuono, aunque no haya entrenado con el grupo en exceso, él viene de una temporada con River en Argentina, una temporada que no ha acabado, una temporada que está a medias y por ende Franco viene bastante rodado. Yo creo que hay posibilidades de que juegue unos minutos y de hecho creo que si tuviese que apostar sería así. Creo que el bueno de Mastantuono tendrá su primera oportunidad mañana día 19 contra los Osasuna. Arriba he colocado a señor Vinicius y a señor Mbappé.
actualmente creo que son también indiscutibles. Va a ser interesante porque es primordial que Xavi empiece a conseguir que estos dos cracks empiecen a funcionar mejor entre ellos, a asociarse mejor, que Vinicius también coja un poquito más de punto, que Mbappé se enfoque, porque no todos son goles, es primordial el trabajo en equipo, la presión adelantada, y todo esto son labores que Xavi debe preparar con todos, debe corregir, y debemos empezar a hacer de una forma correcta, ya que llevamos sin hacer una presión media alta muchísimo tiempo. Así que creo que va a haber muchas miradas puestas en la delantera. Creo que la gente va a estar muy pendiente de las conexiones que se puedan crear entre Vinicius y Mbappé y la relación que pueda haber entre ellos. Y os diría que para mí este es un 11 que podría ser bastante claro. Considero que hay muy pocas rotaciones que puedan entrar en este 11 base que os estoy enseñando. Sí que es cierto que Güler podría meterse hacia la media punta. Por ejemplo, lo podemos colocar aquí a Güler de enganche con Mbappé y Vinicius Junior, incluso tirando un poquito hacia la derecha, y Mbappé podría entrar en asociación con él, metiéndose un poquito más por el centro, donde quede algo más desdibujado, ¿no? Que sería prácticamente un 4-3-3, sin llegar a serlo del todo. Pero bueno, este tipo de dibujo se puede ir creando en el partido. Obviamente la figura de Brahim en este caso, donde está colocado, no tiene ningún sentido. ¿Qué podría ocurrir? Pues podríamos cambiar al señor Güler por el señor Dani Ceballos, que según las informaciones que salen, parece ser que no es mucho del agrado de Xabi Alonso. Pero ante la falta de efectivos hay que utilizar todas las piezas y Dani Ceballos es una de ellas. Entonces Dani Ceballos podría entrar un poco como ese motor, como ese creador de juego, y que el señor Arda Güler tienda a ir un poquito más arriba, tanto por el centro como por la banda derecha, no pegado a la banda como lo ponía Carlo, un poquito más hacia el interior, por esta zona de aquí, también para dejar la banda abierta hasta Arnold, que bien es cierto que Alexander-Arnold no llega hasta el fondo, es más un llegador, pero no hasta la línea de fondo, sino hasta esta zona de aquí, hasta la zona del límite del área grande, tirado hacia la derecha, obviamente, ¿no? Y desde ahí pues pone centros, entra en una asociación con los delanteros o con el mediapunta. Y yo creo que esto también es un dibujo que puede ocurrir en cierta fase del partido. ¿Hay más opciones? Sí, hay más opciones. Como bien os he dicho, podríamos entrar en un 4-3-3. Podemos ponerlo aquí. Disculpad porque esto se actualiza. Tengo que hacer alguna modificación. Asensio iría para este lado. Huijsen para aquí. Como os he dicho antes, no considero que Asensio pueda ser titular. Así que se me va. Vamos a coger al señor Asensio. Vamos a cambiarlo por Eder Militao. Lo ponemos para aquí. De central. Perfecto. Señor Camavinga no está convocado por razones obvias. Tendríamos que eliminarlo. Vamos a poner al señor Arda Güler. Bien. Este podría ser otro de los enfoques que se puedan dar para el partido de mañana. Como os digo, no tengáis en cuenta que las posiciones sean tan estáticas y tan claras. Güler no va a jugar ahí, va a tener mucha movilidad por todo el centro del campo, pero lo coloco ahí para que quede medianamente claro, ¿no? Bien, si el Madrid juega con esta alineación, con un 4-3-3, la única duda sería si juega Rodrigo o juega Gonzalo. Bien sabéis que se ha hablado mucho de Rodrigo, se habló de que se puede ir al Bayern, al PSG, al Tottenham, al Arsenal, al Liverpool, al City. Ha sonado prácticamente para todos los grandes de Europa.
Parece ser que quitando el primer partido del Mundial de Clubes, Xabi Alonso no cuenta del todo con él y por ende podríamos llegar a pensar de que se puede dar una salida del jugador y que quizás Xavi apueste por el bono de Gonzalo García. Es indiferente en cuanto a la alineación porque simplemente quitaríamos de aquí a Rodrigo, lo quitamos. Yo si tuviese que elegir, si fuese mi opinión, pondría a Gonzalo antes que a Rodrigo, pero no soy el entrenador del Madrid, así que no contéis con él. Pero bueno, quién sabe, ¿no? No veo una cosa inviable, que Xavi coloque a estos 11. Y bueno, luego puede haber variaciones, obviamente, pero yo creo que de estas posiciones, de estos jugadores que os he nombrado, no creo que haya grandes alteraciones. Sí que creo que en la segunda parte pueden entrar otras piezas que están en el banquillo. Pues si por ejemplo tenemos este 11 que os estoy enseñando y juega Gonzalo por la derecha, pues quizás en la segunda parte, al final del partido, entre Rodrigo como extremo derecho por Gonzalo, haya algún tipo de sustitución en el medio y pueda entrar Dani Ceballos para ralentizar el juego y tener un mayor control en el centro del campo. Y bueno, pues en defensa también podrían irse Arnold, entrar Carvajal para coger minutos, podría irse Militao, debido a que viene una lesión, y podría entrar el señor Asencio para darle descanso y también para que el bueno de Raúl coja un poquito de forma y no se quede atrás respecto al grupo. E incluso podría entrar Rüdiger, que sabemos que tiene un problema con su rodilla que parece que tiene difícil solución. Pero bueno, hay que ser pacientes e intentar que no se quede atrás. También es cierto que parece que vuelve Álava. Habrá que ver el nivel. Yo no tengo mucha confianza de su nivel físico. Pero bueno, quizás también le pueda otorgar algún minuto en la segunda parte y pueda ser otra de las piezas que entre como revulsivo, en este caso defensivo. Yo creo que no hay muchas más dudas respecto al 11, respecto a los efectivos que tenemos, porque debido a las lesiones que hay, no tenemos mucho margen. Esto es lo que hay que tener plena confianza. Haré un vídeo próximamente analizando toda la plantilla del Real Madrid para la temporada. Será más extenso, entonces he querido empezar con esta previa, ya que el partido es mañana y tampoco quería retrasarme mucho. Y el mensaje que yo quiero decir es que hay que tener confianza. Se está hablando mucho de que nos falta un central, de que nos falta un pivote. Serán cuestiones que analice más en el vídeo que os he mencionado sobre el análisis de la plantilla, pero quiero deciros que tenemos una plantilla que para mí es muy competente. Muy competente. Entonces, yo creo que hay que empezar a creer, no hay que ser derrotistas. Vamos a darle la oportunidad a este nuevo entrenador que ha llegado y que ha hecho cosas muy ilusionantes en Alemania con el Bayer Leverkusen. Yo creo que Xabi Alonso puede hacer grandes cosas en el Real Madrid. Por ende, vamos a darle un margen. Vamos a confiar en Vinicius, vamos a confiar en Mbappé, vamos a confiar en Arda, en Valverde y en todos los demás, porque yo creo que este año van a cambiar muchas cosas y no se va a parecer nada al año anterior. Tenemos muy buenos efectivos, hay que colocarlos bien. Debemos volver a ser un equipo y olvidarnos más de las individualidades. Eso es la clave. Yo entiendo que hay gente que puede pensar que sin un pivote creador esto es imposible, no tiene ningún sentido. Creo que tenemos efectivos para hacer esa labor y si no es uno, pueden ser uno apoyado con otro. Además de que hemos traído dos piezas fundamentales como pueden ser Huijsen y Arnold, que tiene una salida de balón maravillosa. Bien es cierto que está en la línea defensiva y que no son un pivote, pero la creación de juego se hace desde todas las posiciones. Entonces yo creo que son dos roles muy interesantes, dos fichajes de alto nivel y que no debemos olvidar. También hemos traído a Álvaro Carreras y luego tenemos al señor Mastantuono, que yo creo que todos tenemos muchas ganas de verle. Se le ve con una templanza extraña para su edad, es decir, se le ve muy enfocado, que tiene ganas de comerse el mundo y que yo creo que lo va a hacer. A ver si tenemos la suerte de mañana empezar a verle unos minutos, ver cómo se desenvuelve.
Él es un extremo que tiende más hacia a la parte interna del campo. La velocidad no es uno de sus recursos más destacables, pero bien es cierto que el bueno de Mastantuono tiene un regate formidable en espacios cortos, tiene una asociación muy positiva y muy interesante si se relacionan con Alexander Arnold. Creo que entre ambos pueden crear un nivel de conexión altísimo en la banda derecha. Y yo creo que Mastantuono va a tener más peso del que se cree este año. Quizás no acabe siendo titular porque es muy complicado y hay muchos efectivos, pero seguramente Mastantuono deje ya perlas y el Bernabéu empiece a valorarle como lo que es un gran proyecto de jugador. Así que bueno, no me quiero alargar mucho más. Os quiero dar las gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Habrá más contenido muy pronto, no sé si hoy, si no mañana, pero habrá nuevos vídeos y os iré dando más información respecto al canal. Muchas gracias, os agradecería mucho si os suscribís y me dejáis un like, a ver si crecemos poquito a poco y hacemos una pequeña comunidad. Así que nada, agradeceros a todos el apoyo, tanto por Twitter como por aquí, por YouTube. Y vamos allá, mañana todos con ilusión, yo estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido y voy a hacer una predicción, ¿por qué no? ¿Por qué no arriesgar un poquito, no? Y si fallo, pues he fallado, no apostéis, eso sí, no os fiéis de mí, pero yo creo que el Madrid mañana va a empezar por la puerta grande y va a empezar ganando a los Osasuna. No sé si dice un resultado exacto o no. Vamos a dejarlo en victoria clara para el Madrid, para mí. Y creo que vamos a dejar buenas sensaciones. Así que ya sabéis, confiad que la confianza y la unión entre el club hace más de lo que pensáis. Vamos todos a una y vamos a comernos a todo el que se ponga por delante. Hay que tener plena confianza en esta temporada y renovar la ilusión que perdimos el año pasado. Y recordad que no se puede ganar siempre, a veces toca perder. Nos hemos mal acostumbrado en los últimos años, pero bueno, yo creo que el año pasado hemos aprendido muchas cosas y quizás era necesario para renovar el espíritu competitivo del equipo y entender que con individualidades y egos no vamos a ningún lado. Lo primero es el Madrid, lo primero es el equipo y lo primero es la sangre, el sudor y el barro. Así que un placer. Aquí tenéis el primer vídeo, espero que os haya gustado mucho. Os mando un gran saludo y nos vemos pronto. Un besazo a todos.